Sí, muy buenos días. Gracias nuevamente. Mi nombre es Rogelio Rengifo, chair del Comité de Finanzas de AmCham. Gracias por dispensarnos unos minutos de su día. Inicio por felicitar a Doriana Jun, presidenta entrante y en funciones de AmCham. Felicidades por su elección y éxitos en su gestión, tanto a ella como a su junta directiva. En la mañana de hoy vamos a tocar un tema interesante, un tema bastante pragmático para los empresarios dentro de nuestra membresía. Invitados, Angie Sucre de Hanily, tengo el gusto de conocerla hace muchos años, una trayectoria muy interesante en el entorno corporativo. De reciente data se ha incorporado al entorno profesional, no solamente en el tema de asesoría, sino también incorporándose a nivel directivo en instituciones. Tiene una presentación muy intuitiva y sentimos en el Comité de Finanzas que iba a ser de mucho valor compartir eso con nuestra membresía. Angie, te agradecemos nuevamente que hayas aceptado nuestra invitación. Al final tenemos una de las empresas que considera Angie en su presentación, que tiene un espectro internacional, pero vamos a algo bastante práctico y real de nuestro mercado. Menciona algunas empresas locales. Una de ellas es la Casa de las Baterías, en donde su presidente y fundador, Juan Octavio Díaz, nos va a acompañar y vamos a tener una interacción que siento que es muy valiosa, en donde esperamos la audiencia se incorpore con algunas preguntas. Sin más, Angie, nuevamente gracias por tu tiempo y la sala es tuya. Vale. Bueno, gracias Rogelio y gracias AmCham por la invitación. La verdad es que me encanta estar aquí y ver que hay gente, amigos viejos aquí. Está Ricardo Díaz, Miguel Verbolowski, José Luis Ramírez. Hay un par de gente aquí que ha estado conmigo en los últimos años trabajando distintas cosas bien interesantes. Pero bueno, gracias Rogelio y AmCham por la invitación. Voy a compartirles mi pantalla. ¿La están viendo? Sí, Angie, se ve muy bien. Perfecto. Entonces, para no quitarles demasiado tiempo, pues comienzo de una vez. La idea es conversarles un poco sobre negocios y crecimiento y ver cómo podemos aprovechar algunas de las cosas que hacen estos negocios de crecimiento para que nuestras propias empresas puedan crecer. Y la charla está estructurada con 3 partes, ¿no? Una es el contexto actual, en el cual vamos a hablar de las tendencias a nivel mundial, sobre todo de tendencias en Panamá y también de las industrias y de las empresas donde estamos y cómo eso impacta, cómo vas a hacer para crecer tu propia empresa. Luego entonces vamos a hablar sobre estrategias de crecimiento que pues voy a explicar, son 6 que voy a explicar. Y finalmente entonces vamos a hacer un wrap-up con conclusiones y entonces abrimos a preguntas y respuestas conmigo y con Juan Octavio para pues responder cualquier duda que tengan, ¿no? Entonces, bueno, en el contexto actual, pues primero vamos a ver un poco cómo está el mundo, ¿no? Y lo que vemos aquí en este slide es que, en efecto, el 2020 fue un golpe duro en términos de Producto Interno Bruto a nivel mundial, en donde se bajó casi, 3.6% el GDP y creció bastante entonces en el 2021, más que compensando la caída del 2020, lo cual obviamente es positivo. Y de hecho el Banco Mundial pronostica que va a haber un crecimiento también positivo para el 2022 y 2023 respectivamente de 4.1 y 3.2%. Y bueno, obviamente esto es mejor que la figura que estaba o la película que estábamos viendo el año pasado, ¿no? Entonces cuando comenzamos a ver Panamá,
el cambio también ha sido positivo. O sea, después de un descalabro, que fue el descalabro más grande en la historia económica de Panamá, en donde se desplomó el PIB 18% en el 2020, ahora se ha recuperado 15.3% según cifras de la semana pasada, que no compensa totalmente ese 18%, pero de todas maneras es más que la expectativa que se tenía, que era de 13.8%, y eso obviamente también es positivo. Cuando vemos la deuda pública, pues obviamente la deuda todos los años va creciendo. Aquí el tema fue que la deuda se estaba manejando entre 6 y 10%, digamos, a mediados de la década pasada, y de repente subió estrepitosamente 20.8% y 19.2% en el 2019 y el 2020. La tasa de crecimiento bajó un poco en el 2021, pero siguió creciendo la deuda, y ahora vemos una deuda de 40.5 billones, que es casi 4 veces lo que teníamos en el 2010. Y obviamente esto lo que hace es que aumenta la presión del gobierno en recaudar fiscalmente, y eso también pues le pega a las empresas fuertemente, ¿no? Cuando vemos otros indicadores, vemos el tema de la tasa de desempleo. Y la tasa de desempleo se disparó horriblemente en el 2020 con todos los temas de COVID. Se ha bajado a 11.3%, pero esta tasa de desempleo hay que tomarla con un poquito de sal, porque, por ejemplo, si no me equivoco, cerca del 50% de los empleos son empleos informales, y también sabemos que el mayor empleador del país es el gobierno por lejos. Entonces, esto significa que esa tasa de 11.3%, a pesar de que es mejor, no es tampoco perfecta, porque hay muchas personas que han decidido no trabajar también después de todos los temas de COVID, y bueno, y la informalidad y el tema de la empleomanía del gobierno. Y por otro lado, vemos el tema de la inversión extranjera directa, que se cayó durísimo en el 2020, quedando en 589 millones de inversión directa, y veníamos, o sea, el máximo había sido 5 billones, y vemos pues que esto es casi que, bueno, un poquito más del 10% de lo que ese máximo representó. Y que obviamente estas cosas tienen que ver mucho con la percepción de corrupción que hay en Panamá a nivel internacional, y también con todo el tema que pasó de COVID pues a nivel mundial. Entonces, bueno, son cosas que de repente no son tan alentadoras, sin embargo hay otras tendencias positivas, ¿no? Una de esas tendencias positivas es relacionada con el PIB, es el PIB per cápita, que obviamente no considera, digamos, la desigualdad que hay en Panamá, y sabemos que Panamá es uno de los países más desiguales de la región, pero el hecho es que estamos en un rango de entre 10.000 y 20.000, que nos pone en esta franja de amarilla clara, y con eso estamos aquí de este color amarillito, al igual que Costa Rica, Chile y Uruguay, o sea que estamos mejor que la mayoría de los países de la región. Y también pues ese PIB se va a ir recuperando en la medida que nuestro PIB vaya creciendo, y estamos en un nivel 75, lo cual yo diría que es bastante positivo. Entonces, habiendo hablado de las tendencias de Panamá, porque obviamente el país en donde tú estás haciendo operaciones impacta los resultados de tu empresa, también vemos en este slide algunas industrias y cómo es su expectativa de crecimiento para los próximos 2 años. Y lo que vemos es que, dependiendo de la industria en que tú estás,
hay un impacto importante porque las industrias son como elevadores, o sea, las tendencias de la industria. Entonces, por ejemplo, si estás en la industria aérea, es verdad que te fue muy mal por el COVID en los últimos 2 años, pero se tiene una expectativa de crecimiento muy grande para los próximos 2 años. Por otro lado, si estás en minería o en temas de salud, ventas de retail online, también tienes unos crecimientos muy interesantes, mientras que si estás en energía tradicional o en telecom wireless, los crecimientos no son tan grandes como se esperaba. Para explicar un poquito más, esto viene de la página de Damodaran, que lo que tiene es un promedio de crecimiento de industrias que son empresas públicas de Estados Unidos y mundiales. Y bueno, este señor es un gurú en finanzas y es una referencia que usamos mucho para hacer benchmarking. Entonces, bueno, aquí es simplemente hay unas industrias que son más rentables y tienen más crecimiento que otras. Y entonces, por otro lado, está el desempeño histórico de tu empresa. Si estás en una empresa que tiene más ingresos que la competencia, entonces es más fácil que te vaya mejor más adelante. Por otro lado, si tú tienes un nivel de apalancamiento bajo, también tienes más posibilidades de hacer o, digamos, buscar deuda para crecer e invertir en lo que quieras invertir para crecer, y también la trayectoria del negocio, ¿no? Si tienes un negocio que tiene una buena reputación, que ha tenido un desempeño bueno históricamente, todo eso influye en cómo te puede ir a futuro. Entonces, en general, el contexto actual importa, o sea, importa en el país en que cómo está el mundo en general, cómo está el país o los países en donde tú estás teniendo operaciones, cuál es la historia de tu empresa y la industria en donde estás. Todos estos factores influyen en cómo puedes crecer a futuro, pero en adelante, y lo que vamos a explicar en la siguiente sección, es esas decisiones estratégicas que vas a tomar para que tu empresa crezca y bueno, pues qué movidas vas a hacer. Entonces, bueno, pasamos a esta segunda sección donde vamos a hablar de 6 propuestas para crecimiento. Y en vez de leerlas aquí, voy directo. La idea de todo esto es presentarles casos internacionales y algunos casos más cerca a casa, para que veamos pues que no todo es las grandes empresas que vamos a ver, sino que también aquí en Panamá y en la región se pueden hacer cosas para crecer. El primer caso que tengo es reevaluar el propósito. Y aquí comienzo hablando de que, seguramente muchos de ustedes conocen a Simon Sinek, que las empresas, él es un consultor famoso que se volvió famoso por su Golden Circle. Entonces, Simon lo que dice es, la mayoría de las empresas se enfocan en qué hacen y saben qué hacen, algunas saben cómo lo hacen, pero muy pocas saben por qué lo hacen. Y muchas empresas piensan que están simplemente para hacer dinero. Y la realidad es que las empresas están aquí para generar valor de una forma u otra a sus clientes. Entonces, si no estás claro de cuáles son las soluciones, cuál es el problema que le estás resolviendo a tus clientes, es muy posible que te estés enfocando en qué es lo que haces, y allí no es donde está el verdadero valor, y lo vamos a ver con el siguiente slide. Bueno, la industria de los ferrocarriles era un monopolio, en particular en Estados Unidos, una industria tan grande y tan fuerte que nadie se imaginaba que algún día fuera a dejar de ser lo que era, ¿no? En los años 20 eran básicamente un monopolio y todo el mundo tenía que transportarse en ferrocarril. Entonces, ellos
¿qué pasó con ellos? Ellos veían su propósito en términos de la gestión de ferrocarriles. Yo tengo que gestionar ferrocarriles, me enfoco en mis vagones, en mis rieles, en los motores, y dejaron de ver que lo que ellos estaban haciendo era solucionar el problema de la gente, de transportarla y de conectarla de un lugar a otro. Si ellos hubieran tenido una visión o claro el propósito de conectar a gente, es muy posible que ellos hubieran podido agarrar el negocio de los telégrafos. Y curiosamente, cuando comenzaron a haber telégrafos, los telégrafos le pagaron el derecho de vía para utilizar las áreas que ya los ferrocarriles habían abierto para instalar todas las torres que tenían que instalar para implementar eso. Entonces, a pesar de eso, ni siquiera con eso pudieron ver la posibilidad de ampliarse a otras cosas. Yo, por lo personal, pienso que si ellos hubieran tenido esa visión, ellos hubieran podido sacar el carro antes que Henry Ford y hacerlo masivamente. Y hubieran podido estar en industrias de transporte de mercancías a través de camiones, en telefonía, etcétera. Entonces, bueno, es como un ejemplo para ver este tema del propósito que es sumamente importante. Y en contraste tenemos a Disney. Bueno, y lo que ha hecho Disney pues es increíble, ¿no? Disney, en vez de enfocarse en hacer cómicas, que hubieran podido enfocarse perfectamente en eso hasta el día de hoy, se enfocó en que lo que ellos estaban haciendo era entretener a las personas y hacer a la gente feliz. Y eso los lleva a todo tipo de cosas, a tener hoteles, parques de diversión, temas de películas de Marvel, canales de televisión de deportes, líneas de crucero. Y si se ponen a pensar, o sea, ¿qué tiene que ver un crucero con hacer cómicas? Nada. Lo único que tiene en común es este tema de hacer a la gente feliz. Entonces, esa es la importancia de la perspectiva que te da el propósito correcto. El siguiente ejemplo es desarrollar nuevos productos y servicios. Y aquí el tema es si tú puedes tratar de ser el innovador en tu industria. Y hay formas, tú sabes, las cosas van cambiando, o sea, hay veces que, y todos conocen ejemplos como Kodak con las cámaras digitales que no se montó en ese patín y pues no pudo, bueno, o sea, obviamente cayó dramáticamente, como el tema del Blockbuster, el Napster y los CDs, en fin, o sea, los productos tienen un ciclo de vida y vienen después nuevos productos, ¿no? Entonces, tú puedes decidir tratar de ser el innovador y hay formas distintas de hacerlo, ¿no? Aquí en el Turquesa tenemos formas proactivas de hacer innovación que incluyen research and development, invertir en empresas chicas que están haciendo cosas nuevas que de repente tú piensas que es lo correcto, asociarte con emprendedores. O sea, hay una serie de cosas que puedes hacer para ser innovador. Y aquí, en el lado más claro, celeste más claro, están formas más reactivas de hacer innovación que puede implicar que, por ejemplo, vayamos a otras latitudes y a otros países y veamos modelos de negocios nuevos que nos parecen interesantes y los traigamos aquí o a otros países, o copiarte del primero, pero tratar de hacerlo mejor, en fin. Entonces, bueno, aquí lo importante es ver si podemos ser el innovador. Y el ejemplo que tengo aquí es Samsung, y amo este ejemplo porque la historia de Samsung es interesantísima y en verdad me podría quedar toda la hora hablando de Samsung. Pero Samsung es una empresa que se fundó en un pueblito en Corea del Sur, vendiendo frutas, vegetales y pescado. Y pues hoy en día es otra cosa. Y Samsung hace muchas cosas que le permiten tener un portafolio gigantesco de productos y servicios. Pero no me voy a enfocar en todo lo otro que hacen, sino en que ellos tienen un tema de desarrollo de productos muy bueno porque ellos en los mercados en donde están escuchan
mucho a sus clientes y se enfocan en satisfacer esas necesidades que ellos escuchan. O sea, Samsung pasando, o sea, con este cuento de escuchar qué quieren mis clientes, Samsung pasó de este tema de frutas y vegetales a textiles, compró bancos, o sea, pasó por un montón de cosas distintas y finalmente comenzó a hacer electrónicos que vio que eso era lo que la gente estaba consumiendo y eso era lo que la gente quería. Y de hecho, este año, 43 productos de Samsung fueron reconocidos en el Consumer Technology Awards, porque los manes son súper innovadores. O sea, ellos sacaron el primer Digital Watch antes que Apple y están constantemente innovando y trayendo nuevos productos que satisfacen las necesidades de sus clientes, ¿no? Entonces, bueno, aquí en Panamá vemos, bueno, no todos en Panamá, Cinépolis es mexicano, pero tú sabes, no siempre tienes que ver a estas empresas mega innovadoras para ser el innovador. Cinépolis es mexicano, son una de las cadenas más grandes de cines en el mundo entero, de hecho tienen hasta en India. Y lo que los diferencia de sus competidores es que ellos están constantemente viendo cómo hacen cosas nuevas. Entonces tienen 4DX, ScreenX, 4DX y Screen juntos, tienen sus IMAX, sus Macro X, o sea, tienen un montón de cosas. Tienen Cinépolis Junior con Playgrounds abajo, en la parte de abajo del cine, y tienen otra serie de cosas, y siempre están innovando para ver qué, tú sabes, qué puedes hacer para traer nuevos productos y servicios en esa industria en particular. Y por otro lado, entonces tenemos el ejemplo de Panamá, que es un ejemplo sencillo, pero sigue siendo innovador, y es como Melo fue el primero en industrializar el producto de bollos, que es autóctono de Panamá y que a nadie se le había ocurrido hacerlo. Entonces, Melo se pone a industrializar este producto, es un éxito rotundo, tiene distintos tipos ya, distintos sabores, los vende a través de una plataforma donde uno puede comprar directamente estos productos, son muy activos en redes, te dan recetas, en fin, o sea, ellos siguen añadiendo nuevos productos, tienen una planta de exportación que fue recientemente reconocida por la calidad de sus productos y bueno, estas son cosas que hayan ayudado a Melo a crecer muchísimo y bueno, hoy en día son una de las empresas más grandes de Panamá. El tercer ejemplo es las mejoras en la diferenciación. Y para hacer mejoras en diferenciación tienes que enfocarte en tus clientes. Generalmente las empresas, hay dos cosas. Una es que cuando tú estás diferenciado y la gente lo sabe y los competidores lo ven, es muy difícil mantener la diferenciación de forma sostenida porque los competidores te van a copiar. Entonces, la única forma de mantener esa diferenciación a largo plazo y mantener esa posición competitiva es siempre estar mejorando tu diferenciación. Y una de las formas de hacerlo es tener las necesidades de los clientes siempre en mente. Y pienso que muchas personas y muchas empresas se enfocan en medir la satisfacción del cliente. Y yo no estoy diciendo que eso está mal, pero realmente es mucho más interesante ponerse a ver las quejas, los dolores que les frustran, qué necesitan, o sea, todo lo que sea negativo y que produzca un dolor al cliente, si nosotros podemos solucionarlo, en la medida en que el problema sea mayor, y más potencial tendrá nuestra solución de generarnos mayores ingresos a las empresas. Entonces, también con la digitalización tenemos un mundo de cosas que podemos mejorar para hacer que los clientes estén más satisfechos y diferenciarnos un poco más. Y aquí el ejemplo que tengo es IKEA. IKEA tiene un posicionamiento extraordinariamente claro, que es que ellos te venden muebles con estilo a bajo costo. Entonces, lo que ha hecho IKEA es que ellos al principio comienzan pues con este concepto de este posicionamiento, tú sabes, van
haciendo self-service, en lugar de tener esta mueblería con un montón de gente persiguiéndote y demás, ellos lo ponen de tal manera que tú mismo puedes ver y no necesitas la atención de otra persona a menos de que la requieras. Te dan diseños modulares de fácil ensamblaje que las personas se pueden llevar a su casa y ensamblar en vez de tener que hacer ese trabajo ellos. Hacen tiendas grandes fuera de la ciudad para comprar real estate más barato que el costo promedio de las tiendas que están dentro de las ciudades. Los clientes recogen su propia mercancía en lugar de ellos tener que hacer el delivery, tienen la información muy clara de dimensiones, etcétera. Entonces, con el tiempo van mejorando porque van escuchando y entendiendo quiénes son sus clientes. Se dan cuenta de que hay clientes que tienen hijos chiquitos, que están comenzando, todavía su poder adquisitivo no es tan alto, tienen personas que trabajan de 8 a 5, entonces no pueden ir en horario regular a comprar sus muebles. Añaden racks para que tú puedas buscar y llevarte tus muebles y después devuelves el rack, pero el punto es que eso facilita el transporte. Añaden catálogos, cintas métricas, papel, lápiz, en fin, o sea, todo va mejorando en términos de qué es lo que quieren mis clientes. Y finalmente, más recientemente, con todos estos temas de digitalización, ellos ahora te permiten hacer modelos 3D de tu casa para que tú puedas incorporar esto con realidad virtual e inteligencia artificial y puedas ver cómo se ven los muebles en tu casa o en tu oficina o donde sea. Entonces bueno, ya lo llevan a otro nivel. Han homologado sus franquicias para que todas las franquicias operen pues con un modelo que fluye igual en todas. Tienen su estructura, ellos están Casa Matriz la tienen ahora en Irlanda por temas de impuestos, lo cual obviamente baja costos y también impacta indirectamente a los consumidores. Tienen una cosa que se llama Shop and Go, que tú con tu celular haces tu propio checkout y no tienes que pasar por la caja. En fin, o sea, tienen e-commerce, lo cual ha crecido muchísimo en los últimos años. Y bueno, tienen el Customer Data Promise, que lo que hace es que asegura que no van a utilizar tu data como cliente para otras cosas y obviamente eso también causa estrés a algunos clientes que no les gusta compartir la información, en fin. Y lo que ha pasado con todo esto es que IKEA tiene una tasa anual compuesta de crecimiento de más o menos 7% anual desde los últimos por lo menos 20 años y bueno, pues sigue creciendo y creciendo porque han sabido mantener esa diferenciación. Y aquí en Panamá, pues los dos ejemplos son Banco General y Rivasmith. Banco General, todos sabemos que es el banco más grande de Panamá y de hecho es la empresa con mejor reputación a pesar de las cosas que han pasado recientemente. Y lo que vemos es que, por ejemplo, con Yapi, ellos no se han quedado de manos cruzadas sabiendo pues que tienen un buen producto, sino que han mantenido actualizando la aplicación. Entonces, por ejemplo, ya no te tienes que poner a meter el token que manualmente como lo tenías que hacer al inicio. Tienes este Yapi comercial y emprendedor que permite pues estas transacciones con comercios más fácilmente. Y bueno, o sea, la historia es un éxito rotundo. Hace poco más de un año tenían a 500.000 usuarios y ya tiene más de 1 millón de usuarios. Y bueno, es este ejemplo de estar permanentemente mejorando lo que tiene. Y por otro lado tenemos a Rivasmith. Rivasmith siempre ha sido un supermercado que se enfoca en ser diferenciado y tiene productos que no tienen el resto de los supermercados. Pero ellos no se quedaron con eso allí. Ellos comenzaron a hacer productos propios, artesanales. Bueno, yo no diría que son tan artesanales nada, son productos de muy buena calidad y a la gente no le importa pagar un poquito más porque saben que están adquiriendo un producto de buena calidad, que es conveniente, etcétera. Y por otro lado, ellos
si no me equivoco, fueron los primeros en hacer entregas a domicilio. Durante pandemia, pues la demanda fue tan alta que tuvieron ciertas altas y bajas, pero pues ahorita mismo pues, su entrega es rapidísimo. Tú pides algo hoy y mañana te lo traen. Y bueno, en fin, o sea, ellos también son una de las empresas con mejor reputación en el país y al igual que Banco General tiene un gran compromiso social y bueno, es este tema de mantenerte diferenciándote porque si no, otros te copian y entonces pierdes tu ventaja competitiva. El cuarto ejemplo es el tema de expansión geográfica y tiene que ver con que si tú tienes un modelo de negocio exitoso y hay demanda insatisfecha, ya sea en el país en donde estás o en otros países, entonces, ¿por qué no crecer y ver dónde más puedes ubicarte, ¿no? La idea siempre es que tus retornos sobre las inversiones que vayas a hacer sean mayores que el costo de capital y en verdad no siempre tienes que hacerlo todo tú. Tú puedes comprar empresas que ya están activas en los mercados donde quieres entrar o puedes hacer un modelo de franquicia también en donde los otros hacen la inversión y se pagan por la franquicia. Y los ejemplos que tengo aquí son Listerine y la Casa de las Baterías. Listerine se estableció en el 86, hoy en día está en nada menos que 14 países, tienen más de 350 clientes activos y hacen más de 2.000 estudios al año, lo cual es un verdaderamente, a mí me enorgullece mucho saber que los estudios que hace Listerine son reconocidos a nivel internacional y bueno, me parece que es un crecimiento espectacular. Y por el otro lado tenemos a la Casa de las Baterías, en donde pues tenemos a Juan Octavio más adelante en la reunión para que nos cuente un poquito más de cómo se logró esto. Y obviamente creo que todos en la Casa de las Baterías, todos conocemos y queremos a la Casa de las Baterías porque cuando tienes un problema con tu batería en la mitad de la calle, son tu salvación. Pero ellos hacen mucho más que eso. Ellos instalan paneles solares, tienen servicios de mecánica y tienen en general un modelo de negocio muy robusto, tan robusto que lo pueden llevar a otros países y ganar mercado porque no hay otro modelo igual que el de ellos. Entonces, pueden ser parecidos, pero no exactamente igual. Entonces, la Casa de las Baterías hoy en día tiene 67 sucursales y están en 4 países en Centroamérica y bueno, es un excelente ejemplo de cómo puede crecer, no solo en Panamá, sino también afuera. El quinto ejemplo es fusiones y adquisiciones y pues tiene que ver con que cuando tú puedes hacer fusiones y adquisiciones para muchas cosas, ¿no? Tú lo puedes hacer para expansión geográfica, como lo vimos anteriormente, lo puedes hacer para adquirir nuevas capacidades o ampliar tu oferta y la base de tus clientes. Pero el punto aquí importante es que cuando estás haciendo mergers and acquisitions, tienes que asegurarte que vas a poder añadir mayor valor que lo que estás comprando, ¿no? Entonces, pues todo esto requiere como un proceso que empieza por entender muy claramente qué es lo que quieres lograr con M&A, explorar qué distintas empresas te pudieran interesar comprar, hacer los acercamientos, la negociación, lograr las aprobaciones que se requieran y finalmente entonces la parte más difícil que es implementar y concretar las sinergias que estás buscando, ¿no? Entonces, aquí el ejemplo grande que tengo es Microsoft y para mí es impresionante cómo ha hecho esto Microsoft. Microsoft ha adquirido más de 225 empresas. En este slide, de hecho, solamente están aquellas empresas por las cuales han pagado más de $1 billón. Y pues ellos tienen ya una metodología que les permite evaluar
no solo la empresa y demás, sino cómo ellos van a hacer para potenciar los resultados. Y bueno, han comprado empresas de desarrollo de software, de cuestiones de redes sociales profesionales, de telefonía, de juegos, Skype, programación obviamente. Y bueno, la adquisición más grande que han hecho es Activision Blizzard, que es de juegos, y esa adquisición fue de más de 68 billones de dólares. Y como ven, Microsoft va, digamos, manteniendo más o menos su capitalización de mercado y de repente comienza a dispararse por el 2018, por ahí 16, y mucho tiene que ver con esta cantidad de fusiones y adquisiciones que finalmente la van disparando, y Microsoft tiene una capitalización de mercado, es el tercero en market cap en la bolsa en Estados Unidos, de 2.2 trillones de dólares, que ya son cifras que comenzamos a comparar con el PIB global. Y en Panamá vemos dos casos. El primero es Apetito 24, que se fusiona con Pedidos Ya. Y al hacer esto, de Apetito 24 reconoce que Delivery Hero, el líder regional en esta industria, tiene una plataforma tecnológica y de innovación mucho más robusta que va a permitirles a ellos pasar de solamente el tema de comida a todo el tema de entrega de supermercado, de farmacias, de mensajería, de comercios, de temas de mascotas, en fin. Entonces, entre los dos, antes de terminar esa fusión, ellos compraron la plataforma de Globo aquí en Panamá, ampliando la base de comercios y de clientes. Y bueno, por ejemplo, en el 2020, solamente en hamburguesas, la cantidad de pedidos aumentó en 175%, y solo como dato curioso, el delivery más corto fue de 10 metros aquí en Panamá. Y pues el otro ejemplo que tengo es Banco Aliado. Banco Aliado se fusionó con Banco Panamá en febrero del 2020, 2 semanas antes de la pandemia, lo cual de una u otra forma le afecta los resultados por la pandemia. Pero lo interesante de esta fusión es que Banco Aliado se convierte en el tercer banco más grande de capital panameño en términos de activos y patrimonio, con activos por encima de los 4 billones, y lo que busca es amplía su base de clientes que históricamente estaban enfocados en clientes de banca corporativa y alto poder adquisitivo, y amplía entonces con una base más, con mayor cantidad de clientes de banca de consumo. Entonces, lo que buscan es potenciar los productos de ambos bancos para ofrecer una mejor oferta, no solo a los clientes de Banco Aliado y de Banco Panamá, sino para otros clientes a su vez. Y además puedes mejorar la oferta o complementar la oferta con productos del resto de las empresas del Grupo Aliado, y de esta forma tienes mayor valor para tus clientes y estás añadiendo valor. Y al final, la suma de lo que era Banco Aliado con lo que era Banco Panamá antes de la fusión es menor que lo que están haciendo ahora, y están añadiendo mayor valor, teniendo una propuesta más atractiva. Entonces ya llegamos al último ejemplo, que es ampliar industrias relacionadas. Y aquí lo que es importante es que si yo tengo unas fortalezas y unas capacidades que puedo extrapolar a distintas industrias, entonces, ¿por qué no hacerlo? Y puede ser que mi industria no esté creciendo, digamos, de la manera que más me interesa, y haya otras que sí están creciendo más interesantemente, pero el punto es que a veces nos limitamos y tenemos paradigmas mentales de que estoy en esta industria solamente, y no necesariamente eso nos debe limitar. Entonces,
Aquí el ejemplo que tengo es Amazon. Y bueno, si todos recuerdan, Amazon comenzó en el 94 siendo la tienda más grande de libros del mundo, vendiendo libros, punto, libros online. Entonces, en el 97 se va al New York Stock Exchange y ahí comienza el tema, ¿no? En el 98 comienzan a vender CDs, adquieren IMDb, que es una plataforma de streaming de videos, patentizan One Click, o sea, no quiero ponerme a decir cada una de las cosas, pero ya ven que van añadiendo ropa, añaden web services, libros, digamos, digitales, libros Audible, venden zapatos, se meten en temas de gaming, en temas de nube, compran Whole Foods, o sea, ya esta es otra industria totalmente distinta. Y así se van hasta el final. En el año del 2020, con el COVID, obviamente se disparó y crecieron 200%. Pero interesantemente, ya en el 2020 ellos logran que Estados Unidos les permita utilizar drones en el espacio aéreo para hacer deliveries más rápido y entonces, bueno, ahora te entregan cosas hasta en media hora, ¿no? Entonces, el punto es que se amplían a distintas industrias y no se limitan a este tema de los libros. Y bueno, Amazon también es una empresa gigantesca, tiene 1.6 trillones en su capitalización de mercado. Entonces, bueno, ya casi cerrando, en general todas estas cosas son, o sea, no porque tenga la idea vamos a lograrlo. Bueno, como decía al principio, pues todo el tema de la industria, la trayectoria de la empresa y demás, pero otros factores de éxito para esto incluyen el liderazgo. Un buen liderazgo es esencial para lograr esto y pues no me voy a poner a hablar de todo lo importante que es el liderazgo, pero lo es. Otra de las cosas importantes es tener un equipo que te permita tener diversidad de opiniones y objetividad en la toma de decisiones. O sea, si tienes personas que piensan distinto, tú vas a poder, digamos, comparar ideas y vas a lograr al final mejores decisiones. Hay que tener flexibilidad en la asignación de los recursos porque pues hay que ver qué cosas no están. Si tienes muchas unidades de negocio, ver qué unidades de negocio realmente no tienen mucha oportunidad a futuro, mientras que hay otras que sí, y a veces no tratamos como de repartir los recursos, pero la realidad es que uno tiene que sacar de donde no te está dando y invertir donde están las grandes oportunidades, a veces tomando algunos riesgos, pero esa es la forma de crecer. Y lo otro es que tú puedes usar varias tácticas a la vez. Si se dan cuenta en los ejemplos que di, Amazon también no solo hizo el tema de otras industrias, sino que hizo M&A, hizo innovación, al igual que Samsung y varias otras de las que mencioné. También el tema de ejecución y seguimiento es esencial, o sea, no se trata nada más de diseñar el plan, sino de estar encima de los resultados para lograr las sinergias y los retornos que estás buscando. Y obviamente tienes que tener las capacidades internas, ya sea en tecnología y en la capacidad del recurso humano, y finalmente pues adaptarte, porque obviamente todas estas cosas implican cambios en las empresas. Bueno, estos solamente son 6 ejemplos, hay otras formas de crecer. Lo importante es buscar cuáles estrategias encajan mejor con tu empresa y no quedarte de brazos cruzados. Si estás bien y tienes oportunidades de crecer, ¿por qué no hacerlo? Y sobre todo, pues yo creo que en Panamá y en otros lugares ya hemos visto pues que hay modelos de negocio tan robustos que pueden aprovechar estas estrategias para crecer de manera interesante. Aquí hay algunos de los que lo han hecho, estoy segura que hay muchos más, pero no todos caben en el slide. Finalmente, pues los quería dejar con este pensamiento. Solo aquellos que se atrevan
encontrarán qué tan lejos pueden ir. Y bueno, con eso, Rogelio, gracias. Y bueno, yo creo que abrimos entonces. Gracias, Angie. En realidad, interesante toda la información que has compartido y muchos datos que nos pueden sumar en toda nuestra dinámica diaria. También aprovecho y le quiero dar la bienvenida a Juan Octavio Díaz, quien se suma a la mesa, y Angie nos da ejemplos globales de nombres que todos conocemos, pero en este país hay historias de éxito que no se circunscriben al territorio nacional, sino a iniciativas que han marcado pautas a nivel internacional, y una de ellas es la Casa de las Baterías, y le doy la bienvenida a Juan Octavio Díaz, presidente y uno de los gestores de todas esas iniciativas que no solamente se pone en una mesa, sino que se llegan a concretar. Y te doy la bienvenida, Juan Octavio, y Angie en su presentación habló un poquito de negocio regional, cómo inicia esa expansión, y tomo esas palabras de Angie para plantearte esa iniciativa de regionalizar ese modelo y esa propuesta de valor, su inicio, además que la consecución de éxito que has tenido, y ese mismo posicionamiento creo que presentó un reto importante, estando tú aquí en Panamá y tu equipo, y repartiendo baterías en Río Abajo y en Santa Tecla, San Salvador o en Guatemala City. Así que te dejo eso en la mesa, y de ahí, por favor, espero la pregunta. Tengo un par de preguntas de la audiencia, y agradezco a los que están aquí para apoyar, elaborar con Angie y aprovecharlo para que nos comparta reflexiones. Juan Octavio, la mesa es tuya. Gracias, Rogelio. Buenos días a todos. Gracias por la invitación y felicidades, Angie. Me encantó tu presentación, esa última filmina que pusiste de resumen o de... Al final me parece que contiene los 6 puntos pues, básicos que todos deberíamos screenshot y guardarla, ¿no? Porque efectivamente coincido que la fórmula para crecer está alrededor de esos conceptos, y es un poco lo que a nosotros nos pasó. No había visto tu charla, pero la vida nos va llevando hacia allá, ¿no? La vida empresarial, me refiero. Bueno, mira, para nosotros fue un tema, dentro de los puntos que tenía Angie, es un tema de expansión geográfica, ¿no? Nosotros nos dimos cuenta que nuestro modelo de negocio, para hacerlo crecer, ya estábamos creciendo en Panamá. Esto estoy hablando de alrededor de 2006, 2007, 2008. Comenzamos un crecimiento en Panamá relativamente tímido. Tendríamos que 12, 13 sucursales en ese momento en Panamá. Y ya yo me había dado cuenta que no había mucho más, o sea, que iba a tener un techo en algún momento donde ya no iba a poder crecer si seguía haciendo lo que estaba haciendo, que era especializado en vender baterías para carros. Es un negocio muy nicho, demasiado nicho. Entonces yo tenía o que expandir la línea de productos que vendíamos, pero ya no presentarme como un especialista en un solo producto, o expandir el territorio hacia a que estábamos atendiendo. Ya teníamos, al tener, no recuerdo exactamente si 12, 13, 14 tiendas, las que sea que teníamos en ese momento, ya teníamos más o menos una idea de cómo replicar, digamos, el modelo de negocio. Y yo pensé, bueno, quizás nuestro territorio natural es Centroamérica, porque geográficamente y culturalmente pienso que se acerca un poco más que Sudamérica o, digamos, qué sé yo, otros lugares. Entonces, se dio una oportunidad coyuntural para iniciar operaciones en Costa Rica y El Salvador, y lo hicimos simultáneamente en el 2018. Perdón, en el 2008. Y te tengo que decir que uno de los retos más importantes que nosotros hemos encontrado expandiéndonos regionalmente es el tema cultural. Es un tema súper sorpresivo para nosotros. Siempre estamos muy concentrados en la parte operativa, en la parte de manuales de procedimiento, y todo esto prácticamente una franquicia interna, que es como operamos, pero eso quedó en segundo plano realmente.
a cuando entras con los retos culturales, ¿no? Estás hablando de países que uno piensa, bueno, pero si Costa Rica está a 6 horas de David, piensan total y completamente diferente que nosotros. Y quizás es el país con mayores diferencias culturales que todos los demás países en los que nosotros hemos entrado. Y ahora estamos en Costa Rica, Guatemala y El Salvador. Guatemala y El Salvador podría pensar que aunque tienen diferencias culturales con nosotros, son menores que, por ejemplo, las que tiene Costa Rica. Y es algo que uno no puede obviar, porque el que va a entrar es uno, y el extranjero es uno, y el que quiere penetrar ese mercado es uno. Entonces uno tiene que adaptarse y entender la cultura y adaptarse a esa cultura, y eso es a veces bien complicado. Cuando las decisiones vienen de un corporativo, aprender a ser un corporativo también, nosotros hemos ido aprendiendo en este proceso en el tiempo. Y mantener un negocio, a la vez mantener un negocio, digamos, rentable, en crecimiento, posicionándose. Afortunadamente hemos sido pues muy exitosos en nuestro, digamos, en la mayoría de las acciones que hemos tomado en Centroamérica. Ya en El Salvador somos el número 1. Así que eso, a partir de ese, más o menos año y medio, 2, ya empezamos la posición número 1. Guatemala estamos fuertemente peleando ya para subir también, estamos en el número 3. Hay competidores importantes, pero se venden las baterías de otra forma que acá. Nosotros estamos buscando que se vendan las baterías ahora como las vendemos en Panamá, ¿no? Con muchas tiendas especializadas y muchos servicios a domicilio. Y en esos países están comenzando a recibir el concepto, ¿no? Todavía está, Costa Rica ha sido todavía mayor reto, y el tema cultural es el que más nos ha afectado para que podamos buscar un posicionamiento. Podemos tener un cuarto lugar en Costa Rica, pero también ha ido mejorando notablemente también el posicionamiento durante el último tiempo. Pero son 14 años de fuerte pelea, ¿no? Y de fuerte enfoque. También la expansión de productos, porque, y dentro de lo que dijo Angie también, bueno, expandes territorios, expandes productos. Pero entonces yo dije, si voy a expandir productos, no puede ser hacia el lado automotriz, porque no quiero ser un autorrepuesto. Entonces, ¿hacia dónde puede ser? Hacia el lado relacionado con lo que hace el producto principal que yo vendo, que es la batería. ¿Y qué hace ese producto? Acumula energía para luego devolverte al momento que vas a arrancar el vehículo. Entonces, decidimos ir hacia los productos, equipos o servicios que requirieran de una batería o cuya función estuviera alrededor del almacenamiento, generación o interacción con la energía acumulada. Es ahí cuando comenzamos hace ya muchos años el tema de la energía solar. A nosotros nos pedían muchas baterías para paneles solares, porque la mayoría de las instalaciones que habían de solar eran aisladas, no eran conectadas a red como ya se están viendo hoy día, y la gente está, y nosotros estamos haciendo la mayoría de nuestras instalaciones conectadas a red también, pero había muchas aisladas para áreas rurales. Entonces requerían de una batería. El panel solar recargaba la batería y la batería te daba energía a través de un inversor para, no sé, mover lo que tú quisieras. Y nos dimos cuenta que, oye, mucha gente comprando baterías para esto, espérate, entonces entramos en el negocio solar. Y el negocio solar ha ido creciendo de manera exponencial. Hoy día la división de energía, que es la que maneja solar, UPS, vehículos eléctricos, baterías industriales y sistemas de respaldo en DC, son 5 subdivisiones en esa división. Esa es la división de mayor crecimiento en toda la casa de las baterías ahora mismo. Es la que ha marcado el fuerte crecimiento en los últimos 2 años. Interesante. Y bueno, no, me podría quedar horas dándote un poquito más, pero traté de enfocarme en los puntos de Angie, en lo que hablas de o creces por regiones o creces por productos, o lo ideal, ambos, ¿no? Y todos tienen sus retos, ¿no? Imagínense, crecer en un negocio, el negocio menos sexy del mundo, que es vender batería. Bueno, uno de los negocios, hay menos sexys. Pero crecer eso y hacerlo interesante o hacerlo visible es un reto todavía más grande, ¿no? Sí, gracias. Gracias, Juan. Angie, ahí, y ya un poquito en la coyuntura actual, la crisis sanitaria que impactó también la economía y muchas empresas, de las empresas que has asesorado y que de alguna manera estás involucrado,
¿Cuál sientes? Y algunas obviamente han logrado recuperarse, otras todavía están en proceso. Si pudieras resumir las principales características que sientes has encontrado o ha sido un común denominador para que las empresas nuevamente regresen a su ritmo de alguna manera. Y seguido, Juan, ¿cuáles de esas también, a lo mejor, cómo la aplicaste a ya la coyuntura post-COVID para que el ritmo de negocio se incorporara? Iniciamos con Angie. Bueno, Rogelio, yo creo que las empresas lo que tienen es que innovar mucho en temas de diferenciación y de productos. Y eso no es fácil. Y pienso que las empresas están muy empantanadas con el tema de digitalización. O sea, siento que tienen un reto gigantesco y como que van detrás de la carreta. O sea, ya eso arrancó y tienen que tomar saltos gigantescos para poder como no solo alcanzar, sino sobrepasar a los competidores que sí se montaron en la carreta temprano. Eso por un lado. Y por el otro lado, el tema de la diferenciación. O sea, creo que hay muchos que están cómodamente diferenciados y se sienten tranquilos con eso, pero la realidad es que tienes que continuar. O sea, yo veo, los ejemplos que puse eran Banco General y Rivasmith aquí en Panamá, y ellos están, mira, es como si los estuvieran persiguiendo. O sea, yo tenía un jefe que me decía, el hecho de que yo sea paranoico no significa que no me están persiguiendo. Y es que tienes que estar constantemente buscando qué es lo que quieren tus clientes y enfocándote en qué es lo que los molesta, qué los hace feliz, y yo creo que eso lo mencionó Juan Octavio. Ellos ahorita mismo están viendo cómo entender a las distintas audiencias en los distintos países para poder, tú sabes, encontrar una mejor manera de comunicación y de interacción con esos clientes de forma tal que puedas realmente solucionar sus problemas y creo que vamos de nuevo se relaciona con el tema de Simon Sinek y del por qué. No es lo que estás haciendo y no necesariamente es cómo lo estás haciendo, sino por qué lo estás haciendo y qué problema le estás solucionando a tus clientes. Gracias, Juan. En el campo de batalla. Bueno, si entendí tu pregunta correctamente, hablaste de los últimos par de años, hablando del tema pandemia, ¿no? Post-pandemia. Así es. Ha habido un movimiento, definitivamente. Angie mostró las cifras, la caída del PIB fue brutal. Nosotros todos sentimos en nuestra economía, la gente piensa, bueno, pero tu producto no se afectó. Nuestro producto sí se afectó porque los carros dejaron circular. Alguna gente piensa que vendimos más porque todos los carros se quedaron sin batería por no moverlo. No recargamos muchas baterías en ese momento, pero sí se afectó nuestro, digamos, los ingresos o el volumen de baterías automotrices generales que se movieron. Sin embargo, creció mucho el tema de demanda de energía solar, por ejemplo. Y mucho el tema de respaldo, porque la gente en sus casas ya está haciendo teletrabajo, tenían que conectar su desktop y necesitaban un UPS para que cuando se fuera la luz o cualquier falla, no quedaran sin conectar a su trabajo o lo que sea. Entonces, por ese lado, lo que quizás bajó por un lado, subió por el otro. Nuestros números no se vieron, digamos, en el overall tan profundamente afectados como otras industrias, porque teníamos esta diversificación ya, que ya venía prepandemia, ¿no? Que habíamos comenzado y que bueno, nos ayudó en ese momento, ¿no? Nosotros también nos valimos, creo que Angie dijo algo muy importante, el tema de la tecnología, la que vemos, como muy bien dijo Angie, como una herramienta. No es, hay veces la gente se empantana y piensa que la tecnología es la empresa, y no, es una herramienta para abrir un canal de comunicación más fácil, más amigable o más expedito con los clientes.
pero la relación al fin y al cabo es de dos seres humanos, ¿no? A través de herramientas tecnológicas. Muchas veces la herramienta tecnológica te ayuda a facilitar y a acelerar esa relación con el cliente, pero en el momento que la deshumanizas completamente, yo pienso que se pierde mucho. Nosotros somos muy obsesivos con ese tema del servicio al cliente, como también bien dijo Angie ahora, con el tema de enfoque total en el cliente. Por eso las certificaciones también ISO, etcétera, ¿no? Sí, no, tremendo, muy pragmático. Gracias, Juan. Y bueno, siendo ya las 9 de la mañana y respetando el tiempo de la audiencia, Juan, te iba a pedir si nos das un closure, algún comentario positivo. Yo trato de terminar nuestras charlas con un mensaje positivo. Para malas noticias tenemos los periódicos y los noticieros, así que a ver si a la asociación y a todos los miembros de AmCham y a los invitados que tuvimos hoy, algún mensaje para que mantengan el talante y viniendo de tu parte con una empresa que está en el mercado, en el campo de batalla, en varios entornos. Yo creo que sería interesante alguna apreciación tuya como closing comment a este foro. Sí, bueno, Rogelio, digo, a pesar de la situación, bueno, que estamos pensando salir de una crisis, estamos entrando en otra, pero aún así mi visión es optimista. Nosotros ayer abrimos la tienda número 30 en Panamá y tenemos 3 más en proceso de apertura en los próximos par de meses. En Centroamérica estamos abriendo quizás este año 6 o 7 tiendas más. Yo estoy optimista del futuro. Yo siento que nuestro país y nuestra región va a crecer, va a seguir creciendo, la economía se va a seguir moviendo. Ojalá que no nos golpee otra pandemia, porque efectivamente eso sí, pues, es un tema de salud y mayor, pero yo tengo optimismo. Yo tengo un optimismo total sobre lo que nos depara el 2022. Un optimismo con cautela, ¿no? Porque estamos observando los acontecimientos, pero aún así, pues no podemos perder ese optimismo y seguir bregando, echando para adelante. Sí. Gracias, Juan. Bueno, siendo las 9:04, nos dispensa la audiencia los 4 minutos, pero creo que esto estuvo muy interesante. Reitero el agradecimiento a Angie Sucre de Hanily por su tiempo, una presentación muy profunda, mucha información. Yo creo que hemos refrescado algunos conceptos y yo creo que el enfoque es moving forward. Yo creo que lo que pasó, pero yo creo que hay que ver las oportunidades, como menciona Juan. Ciertamente hay retos, pero hay que mantenerse optimistas. Angie, gracias por tu tiempo. Juan, gracias por acompañarnos y a la audiencia de AmCham. Nos estamos viendo en la próxima sesión. Y recuerden que tenemos el Corporate Run. Para los que no corren, no se preocupen, porque se inscriben y los suéteres son bien bonitos, así que los suman a su ajuar de ejercicio. Así que si pueden apoyarnos en el Corporate Run que tenemos en los próximos días. Gracias por su tiempo y muy buenos días. Gracias. Feliz día.